Bueno, decíamos entonces que la solución a esto será la vía idealista, solo de que lo que el idealista pretenderá, el camino por el que el idealista pretenderá la cuestión será entonces aquello que sí en Kant ha quedado reconocido como no dudable, como si queréis decirlo así, absolutamente cierto, con el matiz de que no es algo absolutamente cierto, puesto que no es ningún contenido, ¿no? Pero precisamente en ese carácter formal es absolutamente cierto, ¿no? Tanto, digamos, absolutamente obligatorio, por tanto, de lo cual efectivamente no es posible salirse, ¿no? Bueno, pues experimente el suficiente desarrollo, a través del análisis que de ello se haga, experimente el suficiente desarrollo para que se pueda admitir que eso es en el fondo todo, ¿no? Que eso es en el fondo todo. Eso que decíamos de que la forma, ella misma genere el contenido, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que si la forma es lo que en efecto ya de entrada admitimos como absolutamente cierto, la única manera de que haya contenidos absolutamente ciertos es que esos contenidos deriven necesariamente de la forma. Que los contenidos deriven. Por eso decíamos que lo que tendrá que pasar es que la forma incluya el contenido lo cual evidentemente significará en definitiva la supresión de la distinción forma-contenido, claro. Una vez hecho eso, una vez conseguido eso, no meramente proclamado como algo que se pretende, sino que se haya hecho ver que eso en efecto puede admitirse, o que eso es posible, o que en efecto la forma genera lo suficiente como para que se pueda decir en efecto todo contenido válido es contenido de la forma misma, ¿no? ¿De acuerdo? Contenido derivado de la forma misma. Una vez que se haya hecho eso, evidentemente ya no se podrá seguir manteniendo la terminología forma-contenido. Ya no se podrá seguir manteniendo la terminología forma-contenido. Ya no habrá, por un lado, la cuestión en qué consiste ser, y por otro lado, la cuestión que entes hay, ¿no? Porque lo uno tendrá que estar implicado en lo otro. Lo uno tendrá que estar implicado en lo otro. Es preciso que lo que hasta aquí aparecía como la forma revele ser lo bastante potente, como para que en ello estén también los contenidos, o por lo menos, digamos, suficientes contenidos como para que podamos llegar a la conclusión de que en efecto no hay otros que sean de verdad válidos, ¿no? ¿De acuerdo? Que sean de verdad válidos, ¿no? Tanto la forma no podrá ser, digamos, relativamente vacía como es en Kant, no podrá ser simplemente algo de tipo reglas de conexión que habrán de aplicarse a contenidos. No podrá ser eso. Tendrá que ser algo que de suyo determine, que de suyo genere contenidos, que de suyo genere cosas. Si queréis decirlo así, del hecho mismo de que haya en general ser, se deducirán ciertos entes. ¿De acuerdo? Está claro. Del hecho mismo, ya que hemos introducido en la clase anterior eso de la forma en que consiste ser, y el contenido, lo ente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tendrá que ocurrir que del mero en qué consiste ser, se sigan ciertos entes.
del mero en qué consiste ser si siguen ciertos límites. Digamos, cambiar lo mismo de otra manera, digamos que del mero que haya verdad, que haya en general verdad o que haya en general validez, se sigan algunos contenidos de la verdad, ¿no? Se sigan algunos contenidos de la verdad. Cosa que en Kant no sucedía y era precisamente lo que tenía que no suceder, ¿no? Lo que llamábamos la finitud parcial, el carácter no genético de la forma, ¿no? El carácter que decíamos normalmente estéril de la forma, ¿no? Que los contenidos, sí, efectivamente, los contenidos cumplen con la forma y por eso son contenidos, cumplen con la forma, pero no surgen de la forma, ¿no? No surgen de la forma. Bueno, pues ahora tendrá que no ser así. Dije ya ayer que quizá lo entenderíamos mejor empezando por lo práctico, entre otras cosas porque también dije, recordad, y sobre esto se notará en los análisis posteriores, también dije que, claro, al ser la forma algo genético, al ser la forma algo genético, es decir, por lo tanto, al no ser la forma de unos contenidos en los que siempre ya estamos y que son, por así decirlo, algo con lo que simplemente nos encontramos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues también todo el estilo, todo el carácter de la averiguación cambiará muchísimo con respecto a Kant, ¿no? En aquel sentido que decíamos ayer de que Kant es observacional, es fenomenológico, ¿no? Puesto que los contenidos son contingentes, por lo tanto, siempre ya tenemos unos u otros contenidos que los tenemos porque los tenemos. O sea, siempre ya nos estamos conduciendo de alguna manera, por lo tanto, siempre ya hay alguna máxima, ¿no? Igualmente, siempre ya tenemos algo ante los ojos, estamos conociendo, estamos sabiendo algo, eso es puramente fáctico, puramente contingente, pero claro, si siempre ya hay válidos, es que siempre ya está aconteciendo eso que llamamos validez, ¿no? Y por lo tanto, incluso el describir en qué consiste la validez, pues es una descripción fenomenológica, ¿no? Es una descripción fenomenológica que se encuentra con condiciones necesarias, con condiciones en este caso sí, imprescindibles, que no podrían no cumplirse, pero que se lo encuentra, lo describe, ¿no? Puesto que describe algo, a saber, la validez de cosas en general, en lo cual siempre ya estamos, ¿no? Puesto que siempre ya tenemos unos contenidos, ¿vale? Bueno, entonces, por eso el concepto de Kant es fenomenológico y es fenomenológico, es observacional, incluso por lo que se refiere a la forma misma. Es observacional en el sentido de que constata, por ejemplo, que no podemos pensar cosa alguna sin ponerla antes o después o al mismo tiempo que otras, por ejemplo. Y eso es aquello del tiempo como a priori, ¿no? Como algo, condición necesaria para todos los fenómenos, ¿no? Constata, pues, que no podemos pensar algo sin utilizar aquellas nociones de sustancia, accidente, causa, efecto. Lo constata, ¿no? Y hace una lista incluso de esas nociones, ¿no? De esas nociones que llama categorías, ¿no? Hace una lista que constata, que observa, ¿no? Bueno, observa, ¿por qué? Porque describe algo que en todo caso siempre ya está ocurriendo, ¿de acuerdo? Bueno, en el idealismo no podrá ser así, porque si la forma ha de ser genética, si de la forma ha de deducirse los contenidos, entonces los contenidos no se encuentran, los contenidos se deducen, ¿no? Los contenidos se deducen y por tanto la forma misma de la que hayan de deducirse los contenidos, es decir, la forma que incorporará los contenidos, puesto que se suprimirá la distinción entre contenido y forma, tendrá que tener también un carácter interno de algo deductivo, no de algo encontrado, sino de algo deductivo. Esto es también un típico reproche de Fichte a Kant, ¿no? Un típico reproche de Fichte a Kant. Usted nos habla de a priori, y a Fichte a Kant, repito, yo no estoy ni con uno ni con otro, yo no estoy en un programa, vuelvo a decir lo de antes, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ahora estoy representando a Fichte, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Fichte le dirá a Kant, usted me habla de a priori, pero usted todo lo que hace es constatar cosas, incluso lo a priori
se lo encuentra, incluso a priori se lo encuentra. Es como si fuese empírico, lo único que pasa es que lo que usted experimenta cuando se encuentra con lo a priori es la imposibilidad de pensar sin ello, ¿no? ¿De acuerdo? Pero la experimenta, se la encuentra, ¿no? Es un reproche de Fichte a Kant, ¿no? O sea, en otras palabras, ese reproche desde el siglo XX lo diríamos el procedimiento de Kant es fenomenológico, es observacional, es encontrarse. El idealista no podrá ser así. Entonces, por ejemplo, esas listas de esto y aquello y lo otro y lo demás allá que encontramos en Kant, por ejemplo, una lista de categorías, o por ejemplo eso de el espacio y el tiempo, el espacio y el tiempo, o sea, el tiempo es condición y el espacio es condición también, ¿no? O incluso cosas tales como lo cognoscitivo, y por otro lado nos encontramos lo práctico como un efecto irreductible a lo cognoscitivo. Eso sí es, esas listas en términos idealistas tendrán que convertirse en deducciones y no en meras constataciones de términos, ¿no? Sino que lo uno tendrá que deducirse de lo otro. Bueno, por eso esto se irá viendo, no os preocupéis, se irá viendo dentro de la escasez de tiempo que tenemos, ¿no? Pero cuando yo sé el futuro se irá viendo, no se refiere solamente a este curso, conforme vayáis profundizando en el tema, pues iréis viendo, no se puede formular así en abstracto, ¿no? Pero esto se irá viendo, pero de todas formas ya de entrada tiene una aplicación en el hecho de que, bueno, ¿no? Conociendo ya el final de la novela, digamos, ¿no? Conociendo ya el final de la novela, he dicho eso de que la forma misma genere el contenido, de que la forma misma genere contenidos, ¿no? Eso de que la forma misma genere contenidos, o la posibilidad de pensarlo así, o la posibilidad de esa apuesta, ¿no? Tendrá que ser la apuesta de Fichte, ¿no? Eso de que la forma sea genética, pues quizá lo veamos mejor empezando por lo práctico. Dije, quizá lo veamos empezando por lo práctico, bueno, o sea, esto tiene que ver con que además, como veremos, lo teórico y lo práctico, lo cognitivo y lo práctico no podrán ser simplemente aquí está lo uno y aquí está lo otro, como era en Kant, sino que tendrán que deducirse o lo uno de lo otro, o lo otro de lo uno, o ambos de algún principio superior a ambos, ¿no? Puesto que la estructura tiene que ser deductiva, no puede ser descriptiva, no puede ser fenomenológica. No puede ser constatatoria o observacional. En Kant era observacional manifiestamente, o sea, Kant constataba que hay una cosa que es la decisión que no es reducible a conocimiento, por ejemplo, lo constataba. Pero no deducía ni del conocimiento la decisión ni de la decisión el conocimiento. No incluía ni lo otro dentro de lo uno ni lo uno dentro de lo otro. Simplemente constataba dos no reducibles el uno al otro, ¿no? Bien, entonces esto es la parte de Fichte un reproche. Si usted dice, bueno, que es eso que usted llama a priori, bueno, efectivamente lo trata como a priori, pero al mismo tiempo lo trata de un modo, Fichte dice, fáctico, pero se encuentra con ello, ¿no? Como si fuese empírico, es decir, no es empírico, evidentemente, ni siquiera tal como usted lo expone, pero usted se encuentra con ello como si fuese empírico. Lo que pasa es que en vez de experimentar simplemente un hecho puntual, experimenta una imposibilidad de pensar de otra manera, ¿no? Pero es también algo que experimenta, ¿no? Esto es una crítica. Bueno, entonces no podrá ser así, no podrá ser así, y o lo uno habrá de deducirse de lo otro, o lo otro de lo uno, por ejemplo, lo cognoscitivo y lo práctico. Tendrá que pasar eso, lo cognoscitivo y lo práctico. Y bueno, de hecho, lo que va a ocurrir va a ser, pero cuidado, lo que va a ocurrir, no está ocurriendo, o sea, lo que va a ocurrir es que será lo práctico lo que engulla lo cognoscitivo. Es decir, que por eso he dicho lo entenderemos mejor empezando por lo práctico, ¿no? Lo entenderemos mejor empezando por lo práctico. O sea, será lo práctico lo que engulla lo cognoscitivo. Será, por así decirlo, lo cognoscitivo, la experiencia, lo que hemos llamado aquí la experiencia, el conocimiento, hablando de Kant, lo que pase a ser algo así como un aspecto constitutivo de lo práctico, ¿no? Un aspecto constitutivo de lo práctico. Digamos, deductible como necesidad interna de lo práctico mismo, ¿no? Deductible como necesidad interna de lo práctico. Por eso lo entenderemos mejor empezando por eso lo entenderemos mejor empezando esa operación de hacer genética la forma,
esa operación de que en la forma misma estén implicados ya contenidos, que hemos dicho que es Fichte exige frente a Kant, empezando esa operación, entenderlo mejor, empezando esa operación por lo práctico, empezando por lo práctico, empezando por la forma de lo práctico, porque eso nos permitirá luego ver cómo eso contiene incluso la exigencia de que haya lo cognoscitivo, ¿no? Contiene incluso la exigencia de que haya lo cognoscitivo. Bueno, empezar por la forma de lo práctico, o sea, situarnos en lo práctico, y tratar de pensar esa operación de que la forma es ella misma ya el contenido, tratar de pensar esa operación de que la forma es ella misma ya el contenido, aparte debe recordar que es no en Kant, ¿no? Hemos insistido en ello reiteradísimamente, pero no solamente en términos generales, sino que además hemos empleado precisamente ese ejemplo, o sea, de que ese principio de la ética autónoma justamente no da máximas, ¿no? Sino que a lo sumo las enjuicia, ¿no? Digamos, ¿no? A lo sumo las enjuicia, pero no las da. O sea, es aquello de la crítica de manual de ética barato, de eso de Kant no me dice qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, no es genético, no genera normas, ¿no? Bien, entonces, bueno, eso no ocurre en Kant, por lo tanto, pero bueno, ahora habrá que buscar una manera de que ocurra, ¿no? Por tanto, habrá que buscar una manera, como he dicho hace un momento, de que en el hecho mismo de que haya en general decisión, es decir, en qué consiste en general que haya una decisión, en el hecho mismo de que haya en general decisión, es decir, en la forma de decisión, en el hecho mismo de que haya en general decisión, en la forma de decisión, o sea, lo que dijimos hace un momento de que lo que tendrá que ocurrir ahora, en cualesquiera planos, en cualesquiera niveles, es que del hecho mismo de que haya ser, se sigan ya ciertos entes, ¿no? O sea, que en el propio en qué consiste la validez, esté implicados ya ciertos contenidos válidos. O sea, justamente lo que no ocurre en Kant, que la forma se siga contenido, ¿no? Que la forma ya no sea estéril, que sea productiva, ¿no? Ya no sea estéril, sino que sea productiva, ¿no? Bueno, pues eso querrá decir que, digamos que en el hecho mismo de que haya decisión, en el hecho mismo de que haya decisión, en el hecho mismo en general de que haya decisión, tendrán que estar ya implicados contenidos de decisión. En otras palabras, o sea, que el hecho mismo de que haya decisión será ya un contenido de la decisión. Vamos a decirlo así. Será ya un contenido de la decisión. Que el hecho mismo de que haya decisión será ya un contenido. En otras palabras, que cuando yo decido, básicamente lo que decido es decidir. Básicamente lo que decido es decidir. Que cada vez que decido, por así decir, recordad que decisión implicaba una no reductibilidad a conocimiento, una no explicación desde el conocimiento. Si queréis podéis momentáneamente llamarle a eso libertad, siempre que esto no presuponga ninguna otra cosa, es decir, no presuponga ninguna tesis metafísica acerca de una libertad de un sujeto, etcétera, etcétera, sino que simplemente signifique esa no reductibilidad de la decisión a conocimiento, eso que tantas veces hemos visto, de que de conocimientos, por muy detallados que sean, no se sigue unívocamente una decisión, ¿no? Que por tanto de la situación cognoscitivamente dada no se sigue que yo haga tal o cual, ¿no? ¿De acuerdo? Pues es lo que hemos descrito como la no reductibilidad de la decisión a conocimiento, y por lo tanto la constatación, como la no reductibilidad de la decisión a conocimiento, ¿no? Y por lo tanto la constatación de que hay decisión, ¿no? La constatación
afirmación que en ese momento veíamos de que no hay solo conocimiento, sino que también hay decisión. O sea, entonces, a eso de que hay decisión, o si queréis decirlo así, libertad, pero entendido por libertad ni más ni menos que eso que ya encontramos sin mayor problema en su momento, es decir, que de conocimientos por muy detallados que sean, no se sigue una decisión, ¿de acuerdo? No se sigue una decisión, o sea que la decisión se toma, no se deduce de los conocimientos dados, así que el hecho de que venga el coche a toda velocidad contra mí no implica que yo me retire, ¿no? ¿De acuerdo? No implica que yo me retire, que para que yo me retire tiene que haber otra premisa implícita, que es que no quiero todavía, que quiero seguir viviendo, o por lo menos no suicidarme de esa manera tan desagradable. Todo eso, ¿no? Eso de que de conocimientos no se siga una decisión, que siempre haya el elemento de decisión, Si queréis a eso llamarle libertad, es decir, pues bueno, siempre y cuando por libertad no se entienda nada más que eso, no se entienda ninguna afirmación metafísica acerca de la naturaleza de un sujeto, sino simplemente esa no reductibilidad de un tipo de discurso al otro tipo de discurso, y esa imposibilidad de tránsito lógico, esa imposibilidad de tránsito lógicamente necesario de conocimientos a decisión, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, si eso es lo que hemos llamado libertad, pues bien, lo que he dicho hace un momento de que cuando decido, a fin de cuentas no decido otra cosa que decidir, se puede formular de la siguiente manera: la libertad se convierte ella misma en el contenido de la decisión. Es decir, que lo que se decide cuando efectivamente se decide, lo que uno decide cuando efectivamente decide, es ni más ni menos que precisamente ese no dejarse determinar por. Ni más ni menos que eso. Cuando uno de verdad decide, lo que decide es ni más ni menos que decidir. Es decir, no dejarse determinar por. No dejarse determinar por. Hasta tal punto que incluso aquella contradicción que veíamos en Kant, a propósito del concepto ética autónoma, ¿no? Aquella contradicción que veíamos en Kant a propósito del concepto ética autónoma, aquella contradicción de que el concepto de ética autónoma implicaba que la decisión pueda al mismo tiempo ser condenatoria de sí misma, ¿no? Pueda contener al mismo tiempo su propia condena interna, ¿no? Esa contradicción, Fichte le da la interpretación siguiente, Bueno, es que efectivamente la libertad, el no dejarse determinar, bueno, la libertad, para que sea libertad, tiene que ser al mismo tiempo la libertad de sí dejarse determinar, la libertad de no ser libre, si no, no es libertad. La libertad, por así decir, obligatoria, inevitable, no es libertad. La libertad tiene que ser al mismo tiempo libertad de dejarse manipular, ¿no? Vamos a entenderlo así. Libertad de dejarse determinar. Si no, no es libertad. Claro que incluso cuando yo me dejo determinar, eso no quiere decir que deje de ser libre, puesto que es que libremente me dejo determinar. Soy yo quien se deja determinar. Por lo tanto, soy al mismo tiempo libre y no libre. Esa contradicción es precisamente la versión fichteana de la contradicción que había para Kant en ética autónoma, ¿no? En ética autónoma. Es decir, que cierta conducta puede contener al mismo tiempo su propia condena, su propio rechazo, que veíamos cómo se explicaba en Kant. En Fichte se explica así. Cuando en verdad decido,
lo que decido es simplemente decidir, es decir, decido no dejarme determinar. Cuando en verdad decido, lo que decido es simplemente decidir, no dejarme determinar. Es decir, mi propia autodeterminación es a la vez el contenido de esa autodeterminación. Elijo aquello que tenga que elegir para no dejarme determinar, ¿no? Mi propia autodeterminación es a la vez el contenido de esa autodeterminación, ¿no? Y claro, esto implica que incluso cuando no me autodetermino, sino que me dejo determinar, incluso en ese momento me estoy autodeterminando. Incluso en este momento me estoy autodeterminando. Y por lo tanto, incluso en este momento me estoy autodeterminando, puesto que soy yo quien se está dejando de determinar, ¿no? Soy yo quien se está dejando de determinar, ¿no? Y por lo tanto, en ese momento en que me estoy dejando de determinar, efectivamente mi conducta contiene su propia condena, su propio rechazo, su propia declaración de indignidad, por así decirlo, ¿no? Su propia declaración de indignidad. Puesto que me estoy dejando determinar, es decir, no me estoy autodeterminando, pero a la vez sí me estoy autodeterminando, puesto que soy yo quien se está dejando determinar, ¿no? Entonces, eso que llamábamos la independencia de la decisión, ya desde Kant, es decir, la no reductibilidad de la decisión a lo cognoscitivamente dado, que si queréis le podemos llamar la libertad o la autodeterminación, es que, o sea, en definitiva, me aparto cuando el coche viene porque soy yo quien quiere seguir viviendo, o sea, no porque el coche viene me obliga a apartarme, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esa independencia frente al conocimiento, o sea, esa no reductibilidad al conocimiento, no reductibilidad a lo cognoscitivamente dado, que es la decisión y que podéis llamar la libertad, la autodeterminación, etc. Ahora, ya no solamente es la decisión, ya no solamente es el en qué consiste en general que haya decisión, sino que es también, siempre que hay decisión, el contenido mismo de la decisión. Es decir, yo no actúo por ningún... O sea, cuando actúo, es decir, cuando me autodetermino, no actúo por ninguna otra razón ni por ninguna otra norma que precisamente la de autodeterminarme. O sea, la de mandar yo en mí mismo, por así decirlo, ¿no? La de mandar yo en mí mismo, la de autodeterminarme, ¿no? ¿De acuerdo? Por así decir, no hay en el fondo más que una decisión, que es la decisión de decidir, ¿no? Que es la decisión de decidir. Lo otro, un momento, no hay en el fondo más que una decisión, que es la decisión de decidir, o sea, la decisión de no dejarse determinar, la decisión de ser independiente frente a, no hay en el fondo más que una decisión, que es precisamente la decisión de decidir, la decisión de decidir, la decisión de ser independiente, de no dejarse determinar, ¿no? En el sentido de que incluso cuando no es así, es decir, incluso cuando yo lo que quiero es que me manden, o sea, lo que quiero es ser determinado, incluso cuando yo lo que quiero es dejarme llevar, pues bien, es así, lo que quiero es dejarme llevar, pero ahí hay una contradicción, puesto que soy yo quien quiere dejarse llevar y por tanto, aunque decida no autodeterminarme, me estoy autodeterminando, puesto que soy yo quien decide no autodeterminarse, ¿no? ¿De acuerdo? Con lo cual, en este segundo caso, tendríamos lo que Kant formulaba como la contradicción que hay en la declaración de indignidad de una conducta, ¿no? Es decir, que una conducta, veíamos en Kant, una máxima puede contener ella misma su propia condena, ¿no? Esto el Fichte se explica en este segundo sentido. Es decir, quizá lo más normal, no lo sé, quizá lo más normal es efectivamente que uno se deje llevar. Y esto sería lo que llamamos conducta indigna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Conducta indigna, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde está
la declaración de indignidad de esa conducta? Pues tal como ocurría en Kant, dentro de ella misma, o sea, por tanto sigue siendo ética autónoma, o sigue pretendiendo serlo, tal como ocurría en Kant, dentro de ella misma, en el sentido de que incluso cuando decido dejarme llevar, soy yo quien lo decide. Soy yo quien lo decide. Entonces, incluso cuando decido no autodeterminarme, sin embargo me estoy autodeterminando, ¿no? Por tanto, yo mismo estoy, de alguna manera, actuando contra mí mismo, condenándome a mí mismo. Sí? Bueno, jo només volia dir que això no és, en certa manera, una obvietat, perquè si no ets esquizofrènic, per dir-ho d'alguna manera, sempre actuaràs per pròpia decisió. O sigui, llavors com si pot parlar de llibertat? O sigui, sempre actues, no?, perquè prèviament tens una decisió. Llavors no... A ver, una obviedad sí que es lo que no es tan... Una obviedad sí que es lo que no es tan normal, es tomar esa obviedad, fijarse en esa obviedad como fundamento de la noción misma de una ética autónoma, ¿no? Como fundamento de la noción misma digamos, mi conducta es susceptible de autocrítica, susceptible de autoenjuiciamiento, y la norma de ese autoenjuiciamiento no está en ninguna otra parte que en mí, que en la propia conducta autoenjuiciada, ¿no? No discuto que eso, vamos a ver. La filosofía siempre lo que ha hecho en toda la historia es llamar la atención sobre aquellas cosas a las que normalmente no se presta atención, justo porque son demasiado sencillas y demasiado obvias, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, ha admitido, encantado, lo de que es una obviedad, ¿de acuerdo? Ha admitido, encantado, lo de que es una obviedad, y Fichte estaría más encantado aún, ¿no? ¿De acuerdo? La cuestión es si uno percibe o no percibe, que en esa obviedad, incluso con la contradicción que conlleva, ¿no? Incluso con la contradicción que conlleva, está la posibilidad de entender un autoenjuiciamiento de la conducta. Está la posibilidad de entender un autoenjuiciamiento de la conducta en el sentido de que ya hablábamos a propósito de Kant, de que es mi conducta y sin embargo al mismo tiempo pues puede tener la suficiente distancia frente a sí misma como para incluso condenarse, ¿no? ¿De acuerdo? Condenarse a sí misma. Es mi conducta, y sin embargo a la vez, es esa conducta, y sin embargo a la vez puede tener la suficiente distancia frente a sí misma, como para incluso declararse indigna ella misma, por decirlo de alguna manera. En Kant ya sabemos que esto se resolvía por el sistema de que las decisiones son siempre de forma lógica, tienen una forma lógica de universalidad, pero no tienen universalidad real porque son contingentes, ¿no? Y por tanto podría darse el caso de que sean contradictorias y sin embargo efectivas, siempre que esa contradictoriedad se deba precisamente a la forma lógica de universalidad, ¿no? Que ellos distinguimos con la mentira. Entonces ahí nos encontramos con algo que también es una serie de obviedades, pero que en ese sentido de eso observamos la posibilidad de una ética autónoma en el sentido de la posibilidad de que el criterio desde el cual eventualmente se condenaría o se declararía inaceptable una decisión estaría no en otra parte que dentro de la propia decisión, ¿no? Bueno, pues eso mismo en Fichte se logra de esta manera que he dicho. Se logra de esta manera que he dicho, claro, para Fichte, no para Kant, tiene la ventaja, para Fichte, no para Kant, tiene la ventaja de que convierte la forma en a la vez contenido. Porque dice, la misma decisión pasa a ser ella misma el contenido de la decisión. Es decir, no decido ninguna otra cosa que decidir. No decido apartarme o no apartarme cuando viene el coche, ¿no? Esos son, en todo caso, consecuencias particulares en una coyuntura particular, ¿no? Pero lo que hay en el fondo, si hay decisión, es la decisión de ser libre, vamos a llamarle así, ¿no? La decisión de decidir, la decisión de autodeterminarse, ¿no? La decisión de autodeterminarse. Entonces, esa decisión de autodeterminarse, pues sí contiene esa misma posibilidad de autocontradicción. Esa decisión de autodeterminarse sí contiene en sí misma esa misma posibilidad de autocontradicción que veíamos en la decisión kantiana, ¿no? Posibilidad de autocontradicción que era muy importante porque era lo que nos permitía hablar de ética autónoma,
es decir, de una posibilidad de enjuiciamiento de la decisión que esté dentro de la decisión misma, ¿no? Eso implicaba una posibilidad de autocontradicción, ¿no? Una posibilidad de... Bueno, pues en esa manera fichteana de entender el decidir, es decir, en el fondo siempre lo que decido es decidir, lo que decido es ser libre, por lo que lucho es por mi propia independencia, en el fondo siempre por lo que lucho es por mi propia autodeterminación, ¿no? ¿De acuerdo? En el fondo siempre la decisión es la decisión de decidir, eso, aparte de tener la ventaja, repito, de identificar en efecto forma con contenido, ¿no? ¿De acuerdo? Porque resulta que el que haya decisión, al ser al mismo tiempo el contenido de la decisión, decido decidir, ¿no? Aparte de identificar efectivamente forma con contenido, tiene la ventaja de que en efecto mantiene ese carácter internamente contradictorio, que permite incluso que una condena, por así decir, pero que una conducta se condene a sí misma. Que una conducta se condene a sí misma. ¿Por qué? ¿Por qué mantiene ese carácter autocontradictorio, o sea, internamente contradictorio? Pues porque, en efecto, decidir comporta inevitablemente la posibilidad de decidir no decidir. ¿De acuerdo? Comporta la posibilidad de decidir dejarme llevar, ¿no? ¿De acuerdo? Decidir comporta la posibilidad también de decidir no decidir. Y entonces, ¿cómo tomamos este decidir no decidir? Este decidir en favor del dejarse llevar, en favor de la no autodeterminación, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo tomamos este decidir no decidir? Pues efectivamente hay una contradicción. Hay una contradicción porque decido no decidir, pero soy yo quien lo está decidiendo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, cuando decido dejarme llevar, me estoy dejando llevar, pero al mismo tiempo no me estoy dejando llevar, puesto que soy yo quien se está dejando llevar, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, hay una contradicción y una especie, por tanto, una especie de autocondena. Una especie de autocondena. Una especie de autocondena. O sea, una especie de digamos, vamos a expresarlo así, posibilidad interna de decir yo soy un monigote, ¿no? Porque, o sea, yo no soy yo, puesto que soy yo quien soy yo, o sea, puesto que no es que nadie me haga un monigote, lo soy yo, puesto que soy yo quien está decidiendo dejarse determinar, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que soy yo quien está decidiendo dejarse determinar, ¿no? Lo soy yo, puesto que sí que me autodetermino, aunque justamente me autodetermine en la dirección de no autodeterminarme, sino de dejar que me determinen, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto es dicho en muy pocas palabras, evidentemente, la versión fichtiana del concepto kantiano de ética autónoma, ¿de acuerdo? La versión fichtiana del concepto kantiano de ética autónoma, que incorpora con respecto a Kant, ¿qué modificación? ¿Qué modificación? Bueno, fundamentalmente una, que es la que interesa al proyecto idealista, que es eso de hacer de la forma a la vez el contenido. Hemos estado insistiendo largamente, ¿no? En las clases anteriores, que el idealismo necesitaba. Entonces, esta digamos, reinterpretación fichtiana de la ética autónoma kantiana tiene la particularidad de hacer de la forma a la vez el contenido, ¿no? Por de pronto en lo práctico. Por de pronto en lo práctico, que ya sabemos que además no podrá haber eso de lo práctico y lo cognoscitivo, y ya veremos cómo y por qué, ¿no? ¿De acuerdo? Pero por de pronto tiene esa particularidad de, en efecto, hacer de la forma a la vez el contenido. El decidir, eso es a la vez el contenido de la decisión, ¿no? Eso es a la vez el contenido de la decisión. Cuando no se decide eso, entonces es que simplemente no se decide, ¿no? Pero ese no decidir, sin embargo, es contradictorio porque a la vez es decidir, puesto que soy yo quien decido no decidir, ¿no? Soy yo quien decido no decidir. Bueno, vamos a ver. Entonces, dijimos que empezábamos por lo práctico, porque empezando por lo práctico tendríamos
más posibilidades de entender eso de que además en el idealismo ya no podrá haber IES, ¿no? Ya no podrá haber listas como si hay en Kant, la lista de las categorías, o como el espacio y el tiempo, como lo cognitivo y lo práctico, sino que el proceso tendrá que ser deductivo, no fenomenológico, no constatatorio, no describir cosas, sino deducir, ¿no? Entonces, partiendo de lo práctico nos será más fácil ver cómo en efecto desde lo práctico se genera la exigencia de lo cognoscitivo, se genera que tenga que haber quizá ya no llegaremos hoy ahí, probablemente, pero por lo menos vamos a empezar a sentar algunos pilares, ¿no? Vamos a ver, eso mismo que he dicho de decido decidir, eso mismo que he dicho de la decisión, yo en definitiva lo que decido es decidir, vamos a describir por un momento eso mismo de otra manera. Pero es importante que nos fijemos en que es simplemente otra descripción, o sea, otro enfoque del mismo proceso. Es muy importante que nos demos cuenta que estamos hablando del proceso, estamos hablando de eso a lo que hemos llamado decidir, incluyendo el que el decidir sea el propio contenido de la decisión también, ¿no? Simplemente vamos a describir eso mismo de otra manera. Vamos a ver. Siempre que actúo, siempre que decido, pues decido hacer, o sea, hago esto o aquello, ¿no? Hacer, o sea, hago esto o aquello, ¿no? Por lo tanto, siempre hay uno u otro, llamadlo como queráis, fin, por ejemplo. Pero fin no en el sentido de que esté al final de algo, ¿no? Puede ser un fin muy inmediato, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo subo las escaleras, bueno, pues en entrada el fin no es otra cosa de nosotros que subir las escaleras, ¿de acuerdo? Porque eso es algo que yo me he propuesto, ¿no? ¿De acuerdo? Si queréis, pues eso está incluido en el fin de llegar al aula para dar la clase, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no tomemos la palabra fin en ningún sentido metafísico ni similar. O sea, fin quiere decir simplemente el objeto que en cada caso tenga la decisión, el objeto de la decisión en cada caso, ¿no? Aquello que en cada caso da. O sea, la operación concreta por la que en cada caso me decido, no el objetivo que persigo ni nada de eso, sino simplemente lo que en cada caso decido. Corto, medio o largo plazo, cualquier cosa particular, determinada, que decida llevar a efecto en un momento dado, ¿no? Entonces vamos a ver. Esto será siempre poner un fin. Se pone un fin. Se pone un fin. Lo que pasa es que poner un fin es al mismo tiempo suprimirlo. Me voy a explicar. Poner un fin es al mismo tiempo suprimirlo. En el sentido de que poner un fin implica que yo tengo ese fin, pero también podría tener otro, ¿no? Que yo tengo ese fin, pero también podría tener otro. Ahora ya no es simplemente la contingencia esa de Kant, que no era de fines, sino de máximas, recordad, reglas de conducta, ¿no? No es simplemente la contingencia esa, sino que es algo que para Fichte es muy positivo. O sea, es muy importante esto, de que es muy importante esto, muy, completamente positivo, no es simplemente no es una incertidumbre. Esto que acabo de decir, no es una incertidumbre, no es esa contingencia de tengo este fin pero podría tener aquel otro y no hay ninguno que sea fin necesario. Eso es verdad, solo que esto será para Fichte una constatación muy positiva y no una incertidumbre, sino una certeza radical, que es la certeza siguiente. Cualquier fin que yo me proponga, también podría no proponérmelo. Luego es fin porque yo me lo propongo, ¿no? Es fin porque yo me lo propongo. Por lo tanto, cualquier fin que yo me proponga es algo por encima de lo cual estoy, ¿no?
es algo por encima de lo cual estoy, ¿no? O sea, digamos, yo no me agoto en ese fin, ¿no? Mantengo la independencia, esa independencia, esa autodeterminación de la que he hablado antes, mantengo la independencia incluso frente a cualquier fin que yo mismo haga mío en el momento X. O sea, mantengo la independencia incluso frente a cualquier fin que yo haga mío en el momento X. O sea, mis propios fines, yo los tengo, no me tienen ellos a mí, vamos a decirlo así, ¿no? ¿De acuerdo? Mis propios fines yo los tengo, no me tienen ellos a mí. Eso es, en definitiva, la independencia o la autodeterminación de la que hablaba hace un momento, ¿no? ¿De acuerdo? Mis propios fines, yo los tengo, no me tienen ellos a mí. Por lo tanto, el que algo sea un fin mío, significa, y ahora ya no solamente como afirmación de contingencia o de duda o de difuminación como en Kant, sino como una certeza muy positiva, que cualquier cosa que sea un fin mío es algo por encima de lo cual yo estoy, es algo que es un fin que yo podría también no tener, ¿no? Es un fin que yo podría también no tener, ¿no? Si no, precisamente no es un fin mío. ¿De acuerdo? Y no lo tengo como fin, sino que ello me tiene a mí y de alguna otra manera, ¿no? ¿De acuerdo? Cualquier fin que yo me proponga es algo tal que de todos modos yo estoy más allá de ello y por encima de ello. En ese sentido, poner un fin es a la vez suprimirlo. Poner un fin es a la vez suprimirlo. Desde el momento mismo en que lo he puesto como fin, ya me he puesto más allá de él, ¿no? Me he puesto más allá de él. No solamente en el sentido, a ver, por supuesto en el sentido obvio, que es quizá como se suele describir esto de manera más facilita, pero insuficiente, no solamente en el sentido obvio de que una vez logrado ese fin, pues ya inevitablemente tendré otro y ese ya no me importará, ¿de acuerdo? No solamente en ese sentido obvio, sino en el sentido de que incluso independientemente de esa situación práctica de haber logrado ese fin, pues es el fin que depende de mí y no yo de él. Es el fin que depende de mí y no yo de él. Por lo tanto, yo podría no tener ese fin, ¿no? Y otra cara de lo mismo es que mi actividad, mi acción, mi autoafirmación sigue más allá de ese fin. Sigue más allá de ese fin, ¿no? Sigue más allá de ese fin. En ese sentido, poner un fin es al mismo tiempo suprimirlo. Un fin es, decíamos, cualquier cosa que yo me proponga, cualquier objeto posible de decisión. Ahora os pido que de aquí a la clase próxima recordéis una cosa que hemos visto con anterioridad hablando de Kant, que era aquello que fue después de haber hablado de lo cognoscitivo y lo práctico, y nos sirvió de guía para introducir, digamos, el último capítulo de lo que dijimos de Kant. Dijimos entonces que es verdad que un objeto de conocimiento no es un objeto de decisión y que un objeto de decisión es un objeto de conocimiento, es decir, que los dos estatutos son diferentes en Kant, los dos estatutos son diferentes en Kant, pero también es verdad que materialmente el ámbito de los posibles objetos de decisión y el ámbito de los posibles objetos de conocimiento coinciden, ¿os acordáis? Coinciden materialmente. Coinciden materialmente en el sentido de que solo está excluido de ser alguna vez posible objeto de decisión aquello que sea imposible en términos absolutos. Por lo tanto, aquello que tampoco es ningún posible objeto de conocimiento, de constatación. ¿Entendido? ¿Os acordáis de esto más o menos, no? Es verdad, un objeto de conocimiento no es un objeto de decisión, los estatutos son diferentes, pero materialmente el conjunto de lo uno y el conjunto de lo otro tienen que ser el mismo conjunto, porque lo único que no podrá ser jamás objeto posible de decisión es aquello que sea absolutamente imposible y por tanto tampoco objeto posible de conocimiento. Tampoco objeto posible de decisión. Nunca se podrá hacer un decaedro orbicular, por ejemplo, ¿no? O sea, nunca podrá ser un posible objeto de decisión. Bueno, por lo tanto, sí, posible objeto de conocimiento y posible objeto de decisión son, digamos, en Kant, digamos, ámbitos que materialmente tienen que coincidir uno con el otro, aunque en diferentes estatutos, ¿no? Digamos, como la misma persona en dos papeles diferentes, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver.
Esto tendrá ahora una aplicación interesante en Fichte. Tendrá una aplicación interesante en Fichte. Acabamos de decir, siguiendo a Fichte, que, bueno, efectivamente el decidir, que es decidir, ¿no? Siempre es simplemente poner este o aquel o el otro objeto, este o aquel o el otro fin, pero al mismo tiempo que ponerlos, suprimirlos, digamos, puesto que el que yo tenga ese fin quiere decir que yo tengo el fin, no que el fin me tiene a mí. Por lo tanto, al mismo tiempo que lo tengo, resulta que no, que estoy más allá de él y que estoy por encima de él. Bueno, si tenemos en cuenta que objetos posibles de decisión, o sea, posibles fines, son a la vez objetos posibles de conocimiento, o sea que los dos términos, esos que hemos visto ya kantianamente que coinciden con el otro, o sea que son el mismo ámbito material de objetos, en un solo que distintos papeles en un lado que en el otro, ¿no? Entonces, si un objeto posible de decisión, o sea, un fin, es al mismo tiempo siempre un suprimible, acabo de decirlo hace un momento, algo por encima de lo cual estoy, algo que controlo, algo que domino, algo que no me determina, ¿no? ¿De acuerdo? Y si un posible objeto de decisión, ese posible objeto es a la vez posible objeto de conocimiento, los posibles objetos de conocimiento y los posibles objetos de decisión son lo mismo. ¿Qué se sigue entonces de esa suprimibilidad, de esa controlabilidad, de esa dominabilidad, de ese estar yo por encima y más allá con respecto a todos los objetos de decisión? ¿Qué se sigue de eso por lo que se refiere a los objetos de conocimiento? ¿Qué se sigue de eso por lo que se refiere a los objetos de conocimiento? Teniendo en cuenta que los objetos de conocimiento y los objetos de decisión son los mismos perros con distintos collares, ¿no? ¿De acuerdo? Son los mismos, materialmente los mismos. ¿Qué se sigue de que lo uno tenga que ser suprimible, controlable, dominable? ¿Qué se sigue acerca del otro? ¿Qué se sigue acerca del otro? Os dejo con esta pregunta hasta la próxima.